Las autoridades de salud dieron a conocer que se registraron 915 casos positivos, esto según las estadísticas que manejan con los datos que se llevaron a cabo ayer. La cartera de salud confirmó 915 casos nuevos del COVID-19 en Guatemala, de los cuales 308 son mujeres y 607 hombres. Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 44 personas perdieron la vida, de los cuales 10 son mujeres y 34 hombres. A la fecha, Guatemala registra 14.961 casos activos de coronavirus y un total de 3.231 pacientes recuperados. En tanto, la cifra de fallecidos asciende a 817, llegando a un total de 19.011 casos. El Ministerio de Salud aclara que estos datos corresponden al martes 30 de junio. En tanto, los casos correspondientes del miércoles serán informados el jueves durante su comunicado habitual. ¿Por qué le insistimos tanto aquí en A la Medida que usted se cuide? Bueno, voy a proyectar junto con el equipo de este programa en pantalla un dato que le va a parecer espeluznante. Escuche usted esto, Sandy, por favor, es terrible. Una proyección realizada para Guatemala por la Universidad de Washington. Ellos dicen que si en Guatemala nos olvidamos de todas estas restricciones y cuidados como el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de la mascarilla, los fallecidos podrían llegar para finales del mes de octubre a 12.300 personas. Y aún con el cuidado de todas estas restricciones, podría llegar a haber 7.000 fallecidos en nuestro país. Ya solo ese dato debería ponernos a pensar y a recapacitar en el comportamiento social que tenemos ante el COVID-19. No se conoce el resultado, además de más de 8.000 pruebas de COVID-19, por lo que la ministra de Salud ordenó una pronta auditoría. Para tener certeza, se van a procesar los datos de esas pruebas durante las siguientes semanas y los laboratorios privados, esto es algo que hay que recalcar, Sandy, ya entregaron el resultado de las pruebas que en su momento realizaron. Variación de resultados fue detectada por la auditoría ordenada por la actual ministra de Salud. Así que en este caso y en este momento yo te diría que tenemos hasta cifras un poco inciertas. La verdad que sí, Julio, porque sabíamos que, por ejemplo, hace un par de meses que empezó esta situación con el repunte, mayo, mediados, finales de mayo, junio, que obviamente se tenía y se esperaba ese repunte, pero ahora nos indican, bueno, todavía agosto esta situación puede continuar así. Realmente no sabemos incluso si hasta agosto podría llegar, porque ni siquiera podemos hablar en este momento, Julio, ni siquiera hay como un parámetro para indicar cuándo se podrían iniciar con las fases. La fase 0, por ejemplo, no hay una certeza. Por lo menos la fase 0 que se inicie, ¿verdad? Sí, lo que dices es muy cierto, porque al final de cuentas ahora las nuevas proyecciones en cuanto al desarrollo y evolución del COVID-19 aquí en Guatemala pinta para agosto, y así lo han planteado ya como todavía parte de esa escalada. Quiere decir que para ir aplanando esta curva realmente todavía queda un buen trecho por recorrer. Este es un momento entonces bastante álgido, un momento en el cual hay que cuidarse demasiado, porque cuando uno mira números, y ya los vamos a ver más adelante, hoy solo vamos a ver números globales, fíjate, Sandy, porque nos ha parecido más impactante en esta noche hablar de lo siguiente. Son ya casi 20.000 casos positivos de COVID-19 en nuestro país. Es importante darle a conocer estas cifras porque sabemos entonces, Julio, que debemos crear esa conciencia. Bien indicaban, si mantenemos las restricciones, si mantenemos el buen uso de las medidas de prevención, estos casos podrían bajar, pero aún así se proyectan datos que son alarmantes. Son muy alarmantes, porque cuando nos vamos a los números fríos, usted los tiene ahí en pantalla y véalos y escúchelos, por favor. 915 casos de 2.400 pruebas el día de hoy. Casos totales, 19.011, casos de ayer, perdón, porque recordémonos que se reportan los casos de un día anterior a partir de hace unos días. Las pruebas realizadas fueron 2.374 y fallecidos 44. Cuando uno mira estas cifras, cuando uno analiza las proyecciones de entidades tan serias como la Universidad de Washington, que nos hablan no ya de personas infectadas, sino de posibles personas fallecidas en nuestro país, es realmente un momento para hacer un parteaguas, tal vez
con varias de las situaciones que están pasando. Nos estamos cuidando, nos estamos protegiendo, estamos siendo responsables, estamos también siendo responsables con nuestra familia, con los mayores, con los menores, o simple y sencillamente pensamos que el COVID-19 pues es una enfermedad más, no llegará a atacarnos y estamos precisamente en el epicentro, hay que decirlo una vez más, mundial actualmente del COVID, que es el continente latinoamericano, ¿verdad? Así que estas cifras sin duda nos tienen que hacer reflexionar. Si usted evalúese a nivel personal qué tanto está cumpliendo con las restricciones, qué tanto también se está cuidando a su familia, porque es necesario que lo empecemos a hacer. Si usted no lo ha hecho o cree que hay ciertas debilidades, bueno, empecemos, porque es momento de que todos contribuyamos, Julio, también con las acciones que las autoridades están realizando, porque sabemos que en este momento estamos en una etapa crítica también de esta enfermedad. Recordemos, el uso de la mascarilla es muy importante, pero aparte de ello, el uso adecuado, porque hemos visto personas que lo utilizan de una forma errónea y entonces al final no sirve de nada. Incluso eso lo mencionaban hoy, Julio. Así es, Sandy, y eso del constante lavado de manos, espero yo que haya sido algo que vino también para quedarse y que no se esté olvidando día con día y poquito a poquito, ¿verdad? Porque es un factor muy importante de riesgo o en todo caso de prevención. Como sea, el COVID-19, lo decimos una vez más, vino para quedarse, está fuerte la situación y se encontrará en algún momento la cura, pero mientras eso llega, en Guatemala nosotros tenemos que ir cuidándonos en lo personal y en lo particular para avanzar en esas fases, si no la reactivación económica y todo lo que se está hablando nunca va a poder empezar, al menos no de una forma efectiva, eficiente y eficaz. Totalmente, Julio. Bien decía una imagen que por ahí, un mensaje que observé. El COVID-19 ha dejado de convertirse en una enfermedad que solo genera estadísticas, sino en una enfermedad que ya ha tocado a familiares, amigos, a conocidos. Evalúe usted su entorno y si todavía no conoce a alguien que ha dado positivo al COVID-19, dé gracias a Dios, porque cada vez más, Julio, hemos visto entonces situaciones, casos, y es importante en este momento también ser solidarios. No hay que discriminar a las personas con COVID-19 positivo y mucho menos a su familia. Tenemos que ser solidarios, lo repito. Muy buen mensaje para concluir. Cuando regresemos, hablaremos de un agujero fiscal sin precedentes. ¿Adivine qué? Pues obviamente derivado del COVID-19. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. No cambie porque somos a la medida.